Bueno, alumnos, les damos la bienvenida de nuevos. Vamos a ver en esta oportunidad una clase práctica del módulo 3. En este módulo vamos a ver el método de transporte. El método de transporte es un método que tiene mucha aplicación, ya que el problema justamente de transporte habla de eso y lo tiene la mayoría de las organizaciones. Si hablamos de una organización que produce productos, vamos a ver que para abastecerse de materia prima utiliza transporte. En el caso de la distribución, también tiene que distribuir el producto que fabrica, con lo cual también tiene un problema de transporte. Y el método de transporte o el problema de transporte no es ajeno a las empresas de servicio, ya que para brindar un servicio normalmente se debe ya sea transportar las personas o incluso transportar algún material que se necesita para brindar ese servicio, con lo cual el problema de transporte está presente en la mayoría de las organizaciones. De ahí que sea significativo mostrar este método. El método de transporte básicamente es un método simplex especial, digamos, que se utiliza para resolver los problemas. Todo problema de transporte necesariamente se trata de un problema de minimización, ya que cuando hablamos de transporte estamos hablando de costos, que generalmente son los costos de envío. Para generalizarlo el problema, básicamente vamos a tener un conjunto de fuentes que es de dónde se debe enviar la mercadería, es decir, vamos a utilizar el transporte desde la fuente hasta los destinos, que generalmente los destinos son los clientes, bueno, según dónde estemos atacando el problema de transporte. Si es por el lado de suministro, el destino sería la fábrica, y si fuese por el lado de distribución, el destino sería el cliente. Todo problema de transporte tiene una serie de supuestos, ¿sí? Los supuestos, recuerden que estamos trabajando con modelos y para aplicarlos se deben cumplir determinados supuestos. Estos supuestos son simplificaciones y una de las simplificaciones que hace el modelo de transporte es que el sistema debe estar balanceado. ¿Qué significa? Que la cantidad ofrecida por los orígenes o fuentes debe ser igual a la cantidad demandada por los destinos. Entonces, en el caso de que el sistema esté desbalanceado, es decir, que haya una desigualdad, hay artilugios que utilizamos para balancearlo. Se puede crear un destino o una fuente ficticia con la cantidad necesaria, ya sea si falta oferta o falta demanda. El método también es un método muy similar, digamos, a lo que era el método simplex, es decir, un método de dos fases. La primera fase consiste en encontrar una solución inicial con la cual a partir de ahí empezamos a trabajar. Para encontrar esta solución básica inicial hay varios métodos. Tenemos el método de la esquina noroeste, método de Vogel y el método de mínimo costo. Básicamente son los que más se utilizan para encontrar una solución básica inicial. Y a partir de ahí, por algún método, probamos si esa solución encontrada es óptima, y si no es óptima, igual que en el método simplex, vamos a sacar una variable y en lugar de esa variable vamos a introducir otra, con lo cual nos daría otra solución distinta y de nuevo volvemos a probar si es óptima o no. Bueno, vayamos a los conceptos claves necesarios para este módulo. Bueno, vamos a ver el planteo del problema con programación lineal.
Es muy importante porque nos da muchos conceptos el planteo con programación lineal. Vamos a ver que hay un objetivo, en este caso todo problema de transporte generalmente es de minimización por el hecho de que estamos trabajando con costos. No quita que se pueda plantear problemas de maximización, pero estaríamos en otra situación. Generalmente cuando hablamos de transporte estamos hablando de un problema de minimización. Tiene que conocer cuáles son las variables. El hecho de plantearlo con programación lineal, se definen las variables como cantidades a enviar desde la fuente hacia los orígenes, y eso es una variable ya que el sistema, el método de transporte nos va a decir cuál es la opción adecuada, es decir, qué cantidad debo enviar de cada uno de los orígenes o fuentes hacia los destinos. Esas son las variables de decisión. Cuando planteamos el modelo de programación lineal, vamos a ver que encontramos una restricción por cada nodo y es decir, por cada fuente, y una restricción por cada destino. Vamos a conocer el método de transporte, que es un método de resolución especial, muy parecido al simplex. Bueno, el concepto de solución inicial, que es la que arranca, con la que arranca el método. Y para saber si es óptimo o no, vamos a utilizar el índice de mejoramiento. Bueno, variables básicas, al igual que en el método simplex, son las variables que toman un valor positivo. Recuerden que siempre trabajamos con sistemas en la cual hay más variables que restricciones. Con ello vamos a tener algunas variables que van a ser básicas, que son las positivas, y otras que son no básicas, que son las variables iguales a 0. Y por último, bueno, la solución óptima, que va a ser, en este caso, como un problema de minimización, va a ser aquella solución que nos dé el menor valor de la función objetivo. Bueno, vamos a ir a la situación problemática. Bueno, estamos entonces analizando la situación problemática. Fíjense, se trata de un distribuidor mayorista de zapatos, en la cual tiene su casa central en Córdoba y una sucursal en Río Cuarto. Desde ambos lugares debe satisfacer a distintos clientes, uno ubicado en Villa María, otro en San Francisco y un tercero en Jesús María. Si se fijan, la disponibilidad de la sucursal Córdoba es de 700 pares, en Río Cuarto tenemos 600 pares. Con ello tenemos que satisfacer la demanda de Villa María, 500 pares nos está solicitando, San Francisco requiere de 400 pares y Jesús María de 400 pares. Tenemos que buscar cuál es la mejor solución, esto es cómo vamos a distribuir el producto tal que nos haga mínimo los costos. Bueno, esto se puede representar, esta situación, gráficamente, a través de un diagrama de red. Como se ve, lo que está en rojo representan la sucursal Córdoba, CS, y SU sería la sucursal de Río Cuarto. Y bueno, lo que está en azul, celeste y amarillo representan los destinos. Fíjense que Córdoba tiene más 700, eso significa que al sistema provee 700 pares en nuestro caso, y la sucursal 600 unidades. Si vamos por el lado de los destinos, van a ver que tiene menos 500, entonces no tiene ningún significativo matemático, sino que significa que demanda, digamos, unidades. De ahí que Villa María demande 500 unidades, San Francisco 400 y Jesús María también 400 unidades.
Lo que tenemos, fíjense que yo puedo enviar desde cualquier origen hacia cualquier destino. Es decir, que salen 3 arcos del nodo rojo que representa a Córdoba y 3 arcos que salen del nodo sucursal. Y ahí tienen ustedes los costos unitarios de envío. Bueno, vayamos a las actividades. Fíjense, como actividad 1 vamos a plantear la situación como un modelo de programación lineal. Para ello vamos a considerar en forma genérica X y J las variables de decisión. La variable de decisión en este caso es la cantidad a enviar desde cada origen a cada una de las destinos. En este caso, como la disponibilidad es por semana, hemos definido también la unidad de tiempo por semana. Esto quiere decir entonces que la decisión sería la cantidad de zapatos a enviar desde el local I, que sería la fuente, al destino J, todo esto por semana. Para la actividad 2 vamos a calcular la cantidad de variables totales que tiene el modelo, cuántas restricciones hacen falta, cuántas restricciones son linealmente independientes y vamos a determinar también cuál es la cantidad de variables básicas y la cantidad de variables no básicas. Como actividad 3 vamos a construir la tabla inicial aplicando el método de la esquina noroeste y vamos a calcular el costo asociado a esta distribución. Y como actividad 4 vamos a llegar a determinar cuál es la solución óptima. Bueno, les vamos a dar 40 minutos para que realicen esta actividad.
Bueno, en la resolución 1 dijimos que íbamos a construir un modelo de programación lineal. Como dijimos, todo problema de programación lineal, bueno, tenía un objetivo. En este caso, como se trata de un problema de transporte, el problema es un problema de minimización. Fíjense que en este caso tenemos 6 arcos, es decir, que va a tener 6 variables el modelo, ¿sí? Y está representado por x11, que son las variables de decisión, x11, x12, x13, hasta x23, que es la última variable. La función objetivo se construye multiplicando el costo, que es el costo unitario de envío, por cada una de las variables, ¿sí? Esto es, entonces la función objetivo va a ser 8x11 más 6 por x12, que es la cantidad que envío desde el origen 1 al destino 2, se suma a 3 por x13, que es la cantidad que envío desde el origen 1 o fuente al destino 3, x2 por x21, que sería la cantidad x que envío desde el origen 2 al destino 1, más 5 por x22 más 9 por x23. Esa sería la función objetivo. Esto es los costos de cada arco multiplicado por la cantidad que yo vaya a enviar. Y vamos a tener un conjunto de restricciones. Esto es una restricción por cada uno de los nodos, es decir, fíjense que x11 más x12 más x13 es las cantidades que yo envío desde el origen 1. Esto tiene que ser igual a 700. Si vamos a la segunda restricción, es la restricción al segundo, a la sucursal en este caso, y está puede enviar a lo que es destino 1, destino 2 o destino 3, y está representado por las variables x21, x22 y x23, con lo cual la suma debe ser igual a 600. Estas dos primeras restricciones corresponden a las restricciones de los orígenes o fuentes, y las siguientes 3 restricciones corresponden a venir a ser lo que son los destinos, ¿sí? Fíjense que a cada destino, como llegan 2 arcos, vamos a tener 2 variables. Una viene del arco, digamos, del nodo Córdoba, o sea, sería x11, y se suma lo que se envía de la sucursal, que sería x21, y eso tiene que ser igual a 500. x12, que es la cantidad que se envía desde Córdoba al destino 2, más lo que se envía desde la fuente 2 o sucursal Río Cuarto al destino 2, tiene que ser igual a 400. Y así llegamos al nodo, digamos, del cliente 3 o destino 3, que también demanda 400 unidades. Cabe aclarar que acá aparece el signo igual en todas las restricciones, por la simplificación o supuesto que hemos hecho que la cantidad ofrecida debe ser igual a la cantidad demandada. Entonces corresponde colocar el signo igual. Y por último, en el último renglón hemos colocado la condición de no negatividad. Vayamos a la solución de la actividad 2. ¿Sí? Fíjense que la cantidad total de variables viene dado por m por n. M representa la cantidad de orígenes y n la cantidad de destinos. En este caso tenemos 2 orígenes y 3 destinos. 2 por 3 es igual a 6, es la cantidad total de variables que va a tener el sistema. En cuanto a las restricciones, dijimos que vamos a tener tantas restricciones como orígenes y destinos. Esto es m más n, con lo cual 2 más 3 nos da 5, vamos a tener un total de 5 restricciones, como hemos visto, de las cuales, por la condición que hemos impuesto o supuesto que la sumatoria de la oferta debe ser igual a la sumatoria de la demanda, nos van a quedar 2 más 3 menos 1 restricciones linealmente independientes. Este concepto es muy importante
esto es m más n menos 1, restricciones linealmente independientes, ya que nos va a dar la cantidad de variables básicas que va a tener el problema, ¿sí? Esto es como máximo porque puede ser que el problema sea degenerado, es decir, que tenga una variable más igual a 0, ¿sí? Con lo cual, m más n menos 1, aparte de ser la cantidad de restricciones linealmente independiente, también nos va a dar la cantidad de variables básicas. Y la diferencia entre el total de variables menos las variables básicas nos va a dar las variables no básicas, que en este caso vamos a tener 4 variables básicas y 2 variables no básicas. Vayamos a la solución 3. Para ello vamos a ir a la pizarra. Bueno, vamos a construir la tabla inicial del método de transporte. Como verán, tenemos por columnas ubicados los destinos, ¿sí? Dijimos Villa María, San Francisco y Jesús María. En la última fila, si observan, tenemos la demanda de cada uno de los destinos. Villa María con 500, San Francisco 400 y Jesús María también 400. Por fila, fíjense, tenemos en la primera fila, tenemos la sucursal Córdoba, que nos ofrece 700 unidades, la sucursal de Río Cuarto nos ofrece 600 unidades. Los números que tienen en la parte superior derecha están asignados los costos. Fíjense que, como dijimos en la segunda actividad, este sistema va a tener 6 variables y está representado por cada uno de los rectángulos donde están los costos incluidos. Es decir, este sistema tiene 6 variables, de las cuales dijimos que vamos a tener 4 variables que van a ser básicas y 2 van a ser no básicas. Vamos a arrancar buscando una solución básica inicial. Para ello vamos a utilizar el método de la esquina noroeste para encontrar la misma. Fíjense, para utilizar este método lo que vamos a hacer es ubicarnos en la primera celda superior izquierda. Es donde está el 8. Fíjense, vamos a tratar de asignarle cantidades a esa celda y para ello vamos a analizar lo que demanda Villa María y lo que ofrece Córdoba. En este caso, Córdoba ofrece 700 y demanda Villa María 500. Le vamos a dar la mayor cantidad posible, que es de las dos la más chica, es decir, que desde Córdoba vamos a enviar 500 unidades a Villa María. Fíjense que de las 700 hemos utilizado 500, o sea que nos van a quedar disponibles 200 unidades en la sucursal Córdoba. Vamos a eliminar imaginariamente la columna correspondiente a Villa María porque ya hemos satisfecho completamente la demanda y vamos a saltar a la segunda columna, es decir, a la altura de San Francisco. De las 700 nos quedaban 200 unidades y San Francisco demanda 400 unidades, es decir, que lo máximo que puedo enviar son 200 unidades. Fíjense que ya he utilizado toda la disponibilidad y para San Francisco todavía me están faltando 200 unidades que la voy a sacar desde la sucursal de Río Cuarto. Entonces, agrego 200 unidades y con eso completaría la demanda de San Francisco y de la disponibilidad que tenía en Río Cuarto me quedarían 400 unidades que se las vamos a asignar a Jesús María.
Si ustedes ven, esta es una solución a mi problema, es decir, que voy a enviar 500 unidades desde Córdoba a Villa María y 200 unidades que me quedan las envío a San Francisco. San Francisco va a necesitar 200 unidades más que se las envío desde Río Cuarto y lo que me queda envío a Jesús María. Esta es una solución inicial y tiene un costo a esta distribución, un costo asociado. ¿Cómo se calcula? Le vamos a llamar Z0, que es el costo inicial, y se calcula multiplicando la cantidad que yo envío multiplicado por el costo. En este caso voy a tener 500 unidades multiplicado por 8, se suma a lo que envío desde Córdoba a San Francisco, que son 200 unidades por el costo de envío, que es 6, más las 200 unidades por el costo de 5, más el costo de las 400 unidades por el costo unitario. Eso me va a dar el costo asociado a esta distribución. Entonces, el costo asociado a esta distribución es de 9.800. Bueno, si queremos escribir la solución, le llamemos x0. Entonces, esta primera solución, x11, es igual a 500, x12 es igual a 200, x13, fíjense que corresponde a la celda vacía, es decir, 0, es una variable no básica. x21 también es una variable no básica, con lo cual es 0. x22 igual a 200 y x23 igual a 400. Esta sería la solución de esta distribución y el costo asociado entonces es de 9.800. Vamos a ir ahora a la solución de la actividad 4. Vamos a partir para ello de la primera tabla inicial que habíamos hecho en la actividad anterior. Vamos a tomar los costos que están ubicados en cada una de las celdas en la parte superior derecha y lo vamos a dividir en dos costos, uno asociado a la fila y otro asociado a la columna, que lo vamos a llamar U sub I al costo asociado a la fila y BJ al costo asociado a la columna. Y después vamos a utilizar el índice de mejoramiento que acá está representado por el CPQ, que lo vamos a calcular como U sub I más BJ menos el CIJ. Este CPQ representa la prueba que hace el método para saber si la solución que hemos encontrado es óptima o no. Entonces, fíjense, lo que dijimos recién, vamos a asociar un costo U1, que es el costo asociado a la fila 1, U2, el costo asociado a la fila 2, ¿sí? El costo B1 asociado a la columna 1, un costo B2 asociado a la columna 2, y B3 el costo asociado a la columna 3. Fíjense que tenemos que calcular esos costos. Para calcular esos costos, o sea, el costo asociado a la fila y a la columna, lo que vamos a hacer es, sobre las celdas básicas, aplicar la primera formulita, es decir, CIJ igual a sub I
a U sub I más BJ, y vamos a partir haciendo uno de ellos igual a 0 y calculando los otros. Si le damos 0 a U1, fíjense que a la altura de Villa María tenemos una celda básica. Acuérdense que las celdas básicas son las celdas que tienen valor. Con eso vamos a calcular B1. Fíjense, si aplicamos la formulita, el CIJ tiene que ser igual a U sub I más BJ, es decir, 0 más el valor de B1 nos tiene que dar 8, con lo cual B1 se hace igual a 8. A la altura de San Francisco tenemos, y desde la sucursal Córdoba tenemos otra celda básica, entonces podemos calcular B2. 0 más el valor de B2 nos tiene que dar 6, es decir, que B2 vale 6. Ahora, como tenemos B2 y la celda 22, que tiene el valor de 200, es otra celda básica, vamos a calcular el valor de U2, perdón. O sea que U2 más B2 nos tiene que dar 5, con lo cual U2 se hace menos 1. Ahora tenemos otra celda básica a la altura de Jesús María con la sucursal Río Cuarto, con lo cual podemos calcular el valor de B3. Es decir, que B3 menos 1 más el valor de B3 nos tiene que dar 9, es decir, que B3 va a tomar el valor de 10. Con esto hemos calculado sobre las celdas básicas los valores de U y de B. Ahora, el índice de mejoramiento se aplica sobre las celdas no básicas, ¿sí? Es decir, fíjense que las celdas vacías a la altura de la celda C13 está vacía, vamos a calcular el CPQ, es decir, el C13 correspondiente a esa celda, utilizando la segunda formulita. Fíjense, como está a la altura de la fila 1 y columna 3, esto sería U1 vale 0, se le suma el valor de B3 que es 10 y se le resta el CIJ, que en este caso es 3. Esto nos da 0 más 10 menos 3 igual a 7. ¿Sí? Vamos a ir a calcular también el índice de mejoramiento sobre la celda 2.1, es decir, el CPQ correspondiente sería C21 y se calcula como el U sub I, que es menos 1, más el B1, que tiene un valor de 8, menos el CIJ correspondiente, que es 2. Esto nos da un valor total de 5. Esta es la prueba que hace el método de transporte para saber si esta solución es óptima o no. Al tener un CPQ positivo, significa que la solución no es óptima. Fíjense que los dos CPQ que hemos calculado, siempre sobre las celdas no básicas, los dos nos dan positivos. Esto significa que no es óptima. Entonces debemos hacer un cambio. Para analizar este cambio, lo que vamos a hacer es tomar el CPQ que hemos calculado que más positivo. Es decir, fíjense que el C13 es el más positivo. Eso significa que el próximo cambio que vamos a hacer es aumentar la celda 1,3. Yo acá le coloco el signo positivo. Significa que vamos a incrementar las unidades, es decir, va a pasar a ser básica esa celda,
para, digamos, de alguna manera buscar una solución mejor a la que nosotros habíamos encontrado, la que tenía un costo de 9.800. A los efectos de que el sistema permanezca balanceado, si nosotros incrementamos una celda, en este caso la C13, como disponible tenemos 700, significa que vamos a tener que disminuir la misma cantidad en otra celda. Fíjense, si aumentamos C13, dijimos, vamos a disminuir la 12. Ahora bien, si disminuimos la 1,2, fíjense, por columnas, vamos a afectar lo que necesita San Francisco. Entonces, vamos a tener que aumentar la celda siguiente, ¿sí? Le asignamos el valor positivo. Y fíjense que si aumentamos a la altura de la fila los 600 que tenemos disponibles, para que quede balanceado vamos a tener que restar en la celda siguiente. Con lo cual, nosotros ahí hemos establecido un circuito. Es decir, que cuando cambiamos una celda, vamos a tener que cambiar otra. Esto es a los efectos de que el sistema permanezca balanceado. Fíjense que nosotros hemos formado un rectángulo. Hemos partido de la celda C13 y fíjense que estamos volviendo a la misma celda. Hemos formado lo que se llama un circuito. Esto se debe respetar, ya que a los efectos de que permanezca balanceado el sistema. Es decir, la cantidad que nosotros aumentemos en la celda C13, vamos a tener que disminuir en la celda C12, vamos a tener que aumentar en la celda 2,2 y vamos a tener que disminuir en la 2,3. Siempre la misma cantidad para que el sistema permanezca balanceado. Bueno, vamos a analizar ese cambio. Bueno, fíjense, vamos a analizar ese cambio que proponemos, es decir, incrementar la celda C13. Donde nosotros tenemos el signo menos, por un lado teníamos 200 en la celda C12 y 400 en la celda C23. La máxima cantidad que le vamos a poder asignar a la celda C12 es de los dos donde tenemos el signo menos, que significa donde vamos a restar, es el más chico de los dos. Es decir, que a la celda C13, que ahora pasa a ser básica, va a tomar el valor de 200, ¿sí? Donde antes teníamos 400, le vamos a restar la misma cantidad, es decir, vamos a hacer 400 menos 200, nos va a quedar 200. La celda 1,2, que antes teníamos 200, como restamos 200 va a pasar a valer 0. Esa celda en este paso se hace no básica. Y donde teníamos 200 en la celda C22, le sumamos los 200, nos va a quedar 400. Y los 500 que estaban en la celda C11 siguen valiendo 500. Y fíjense, para comprobar esto, que el sistema esté balanceado, si ustedes suman por fila, 500 más 200 nos da 700. 400 más 200 nos da 600, que es la disponibilidad que tenemos en la sucursal de Río Cuarto. Por columna, fíjense, 500 igual a 500, 400 igual a 400, 200 más 200 igual a 400. Así entonces hemos construido la tabla número 2, la cual, si se fijan, tiene una distribución distinta. Si ustedes calculan el costo, esta tabla va a tener un costo menor al anterior, ¿sí? Eso significa que es una solución mejor a la inicial.
De todos modos, para saber si esta es la óptima, deberíamos volver a calcular los U y los V sobre las celdas básicas y calcular los CPQ en las celdas no básicas, esto es, en las celdas vacías. Fíjense que ahí ya lo tienen calculado y aparece el C12 con un valor de menos 7 y el C21 con un valor de 12. Al haber un valor positivo significa que esta nueva solución no es la óptima. Es decir, que deberíamos buscar otra solución. Acá en la segunda filmina ya está la solución óptima. Ustedes tienen que seguir calculando hasta que todos los CPQ sean negativos o nulos. Fíjense que en la tabla número 4, tercera iteración, ya todos los valores, los valores CPQ son todos negativos, lo que significa que hemos llegado a la solución óptima. Y la solución óptima se logra enviando desde Córdoba 300 unidades a San Francisco y 400 unidades a Jesús María. Y desde Río Cuarto se envían 500 unidades a Villa María y 100 unidades a San Francisco. Con lo cual se cubren las necesidades de cada uno de los clientes o destinos con la disponibilidad que teníamos. Fíjense, bueno, esto nos da como solución óptima un valor de Z de 4500. En este caso, como todos los CPQ tienen un valor negativo, significa que no hay otra solución mejor que esta, es decir, que tiene una única solución óptima, que es la que hemos dicho. Vamos a pasar ahora a resolver algunos ejercicios. Fíjense, el primer ejercicio, ¿qué cantidad de restricciones linealmente independientes tiene el modelo planteado? Si ustedes analizan la respuesta, la correcta es exactamente la C, tiene 4 restricciones. Vamos al ejercicio número 2. ¿Cómo se plantea la restricción correspondiente a la sede central? Esto es al nodo fuente 1. Y sí, la respuesta correcta sí es la pregunta D. x11 más x12 más x13 igual a 700. Vayamos al ejercicio 3. Fíjense cómo se deberían distribuir los productos desde la sucursal Río Cuarto. Esto es en la solución óptima. Y sí, la respuesta correcta es justamente la A, que consiste en enviar 500 unidades a Villa María y 100 unidades a San Francisco y ninguna unidad a Villa María. Bueno, para cerrar el módulo, vayamos a los conceptos adquiridos. Por un lado, hemos aprendido a utilizar la programación lineal para resolver un problema de transporte. Y también hemos utilizado el método de transporte para resolver los problemas en forma manual, ¿sí? Este método es un método matricial muy similar al método simplex. Bueno, con esto estamos cerrando el módulo número 3 y nos vemos en la próxima clase práctica.